Bueno, me presento. Mi nombre es Bárbara López Castillo, soy antropóloga y presidenta del Colegio de Antropólogos y Antropólogas de Chile. Me toca darles las palabras inaugurales de este curso titulado Pueblos Originarios y Estado-Nación en Chile, comprender la diversidad en el siglo XXI. A nombre del colegio, las palabras inaugurales tienen el propósito de dar un poco de contexto, además de darles una cariñosa y calurosa bienvenida a las 229 personas que están en Zoom y a quienes nos están viendo en Facebook Live, ya que estamos saliendo en transmisión simultánea en este momento. Primero que nada, darles un poco de contexto. Este curso, organizado por el Colegio de Antropólogos y Antropólogas de Chile, nace a la luz del Directorio 2020-2022, el cual yo encabezo. Es importante destacar que este directorio asumió sus funciones el día 4 de julio de este mismo año, por lo tanto somos un directorio nuevo. Ya sobre esa base nos estábamos constituyendo para generar acciones en relación a un plan de trabajo con un grupo de 9 personas, con distintos intereses y finalmente con un objetivo común, digamos, de posicionar la antropología y los antropólogos en el contexto nacional y, por qué no, internacional también, dadas las plataformas que hoy día estamos pudiendo usar. En esa línea teníamos un plan de trabajo, una planificación, hasta que en particular el día 2 de agosto nos levantamos con la noticia de violencia racista, especialmente en territorios de la Araucanía, donde se ha desalojado violentamente, ¿cierto?, a comuneros mapuche que estaban en la toma de municipios, principalmente Ercilla, Victoria, Curacautín. Y finalmente lo que decidimos hacer como directorio nuevo fue convocar a nuestros colegas a una reunión para generar acciones concretas, digamos, dirigidas a la comunidad abierta y a la comunidad en general, en favor de manifestarnos, ¿cierto? Manifestar nuestro posicionamiento disciplinar respecto a estos hechos, y se generaron distintos grupos de trabajo para algunas acciones. Dentro de esos grupos se genera una articulación entre los distintos centros de estudio, departamentos, institutos, escuelas de antropología a nivel nacional, los cuales en un grupo de trabajo denominado Universidades y liderado por Juan Carlos Esquiusi y Pamela Fernandois, vicepresidenta también del colegio, se propone esta acción de generar un curso dirigido a la comunidad en general, sin prerequisitos, abierto, gratuito, ¿cierto? Para poder abordar estas problemáticas digamos, gracias a la articulación de los distintos docentes de estos espacios que comparten, digamos, sus conocimientos o van a compartir sus conocimientos a lo largo de todo este semestre, una vez por semana, en favor, digamos, de problematizar y de complejizar la discusión que se da en torno a los pueblos originarios, el racismo y la tensión con el Estado de Chile. Como les comentaba, dentro de los objetivos que tiene este directorio está el posicionamiento público de los antropólogos y la antropología, y en ese sentido es importante destacar que todas las acciones que estamos llevando a cabo van en esa línea. Entonces también en esa misma línea queremos, además de reforzar esta bienvenida que les estamos dando, invitarles a que estos conocimientos ustedes los socialicen con su comunidad, con las personas que les rodean, con su entorno, que si este espacio está entrando a través de la pantalla de su computador o teléfono, está entrando probablemente a su hogar, a algunas personas que los rodean, o va a estar presente tal vez en algunas conversaciones, en discusiones, porque lo que queremos es invitarles digamos, a difundir y a ser entes replicadores de lo que aquí estamos abordando. Saludarles entonces de nuevo, y ya para ir cerrando, a las 234 personas que estamos en Zoom ahora, a todas las que están en Facebook Live, agradecer también al Centro de Estudios Indígenas Interculturales, CIR, que nos ha prestado gran soporte en cuanto a la plataforma en la que estamos conectados hoy, en las redes sociales, en la difusión, a todos y todas las personas que escribieron correos preguntando cómo inscribirse en el curso, manifestando su interés, manifestando también los distintos motivos por los cuales querían estar acá. Sabemos que hay personas que se han inscrito o que manifestaron su intención y lamentablemente quedaron fuera, de distintos campos del saber, con distintas profesiones, ocupaciones, oficios, con distintos motivos por los cuales se interesaron por este espacio, también con críticas que también recibimos, algunos comentarios de problematizando ciertos conceptos que estaban en el programa,
también de algunas temáticas que se echaron de menos, lo cual nos encanta porque contribuye justamente a complejizar el debate, que es lo que queremos lograr con esta propuesta, quizás un poco inicial, ¿cierto? Un primer paso, pero seguro un gran avance y una instancia inédita, coadyuvada, por supuesto, por las plataformas que hoy día nos permiten conectarnos desde distintas partes del territorio nacional, desde países, vi que por ahí nos escriben de latitudes súper diversas, así que estamos felices y animándoles nomás a ser constantes, porque al menos quienes están aquí en el Zoom están inscritos de forma regular, sistemática, digamos, y con la posibilidad de optar a certificación si cumplen un requisito de asistencia que se va a ir cautelando sesión a sesión. Y también, por supuesto, como queremos socializar este espacio de compartir el conocimiento, estamos en redes sociales, vamos a estar en Facebook Live gracias al Centro de Estudios Indígenas e Interculturales CIR, retransmitido por el Facebook Live del Colegio de Antropólogas y Antropólogos de Chile y de modo diferido vamos a estar en el canal de YouTube recientemente creado del Colegio de Antropólogas y Antropólogos, va a estar también disponibles los videos, ya las videoclases para si ustedes conocen a alguien que no puede ver esto en este horario todos los martes a las 16 horas Chile, lo puede ver en diferido en cualquier momento. Saludo entonces al equipo que está a cargo de la sesión de hoy, especialmente a la profesora Debbie Guerra que coordina el módulo. Y a quien le cedo la palabra, yo creo, porque ya el espacio de saludo formal y de contexto está debidamente dado. Simplemente cierro mandándoles un saludo cariñoso a todos y todas. Gracias por estar y gracias por interesarse en estas temáticas. La alta convocatoria da cuenta de que estos son temas contingentes que necesitamos abordar, que necesitamos conversar, que necesitamos pensar y dialogar. Así que a seguir adelante, ojalá puedan ser lo más constantes y disciplinadas posible para asistir. Y estamos en contacto, vamos a seguir generando actividades, así que ya están comunicados de alguna forma con el colegio y con las distintas universidades que van a participar y contribuir con su conocimiento a este espacio. Muchas gracias. Gracias, Bárbara. Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Debbie Guerra Maldonado, profesora de la Universidad Austral de Chile, y lo estaré acompañando junto al profesor Fernando Madureira durante estas 4 sesiones del primer módulo. Quisiera contarles que este curso cuenta con 4 módulos, cada uno de ellos con 4 sesiones, y hoy día nos corresponde iniciar este primer módulo que denominamos Pueblos Originarios y Estado, miradas desde la antropología. Y lo que buscamos con este módulo es más bien, es un módulo introductorio, y lo que buscamos es comprender la construcción de los pueblos originarios en los diversos territorios como el otro del Estado-Nación chilena. Y para ello hemos definido 4 sesiones, que son la primera sesión, lo hemos denominado la antropología contemporánea y la diversidad. La segunda sesión, Occidente y la construcción de la otredad. La sesión 3, la construcción de los pueblos originarios a partir del siglo XIX. Y la sesión 4 es la lógica del Estado Nacional respecto de los diversos pueblos originarios. Esa es una mirada más contemporánea. En cada sesión vamos a compartir con expertos y expertas en los temas que provienen de las distintas universidades, institutos y centros de antropología en Chile. Hoy día tenemos una sesión especial y ya les voy a contar por qué. Solo para dar inicio a la sesión de hoy día, solo contarles que ustedes ya saben que el curso contará con certificación del Colegio de Antropólogos de Chile. Por lo tanto, les vamos a solicitar que en cada sesión se autenticarse previo a la sesión, con el fin de ir contando con un registro. La certificación va a ser para aquellos y aquellas que cumplan con un 80% de asistencia. Respecto a los aspectos formales de esta sesión, les voy a pedir que sus preguntas las escriban en el chat o en Facebook,
en el chat y nosotras las vamos a estar recogiendo y en la medida de lo posible ir presentándosela a la y el expositor de hoy día. Yo decía que hoy día es un día, una sesión especial, porque contamos con una colega argentina a quien agradecemos el que haya aceptado la invitación del Colegio de Antropólogos de Chile a participar y a dar inicio a esta sesión. Ella es Claudia Briones, antropóloga, investigadora principal del CONICET y profesora titular de la Universidad Nacional de Río Negro en el Instituto de Investigación en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio. Agradecemos, Claudia, que haya aceptado tan graciosamente esta invitación, quien compartirá y conversará sobre el tema de hoy día con el profesor Roberto Morales Urra, antropólogo, formado en Temuco, en la Universidad Católica de fines de los 70, con posgrado en la Universidad de Sao Paulo, en la maestría en Integración América Latina y doctorado en Antropología Social. Fue académico en la Universidad de la Frontera y desde el año 2003 profesor de la Universidad Austral de Chile y director del Instituto de Estudios Antropológicos de la Universidad Austral de Chile. También agradezco a Roberto que haya aceptado esta invitación para dar inicio a la primera sesión. Entonces, sin más, creo que vinieron a escucharlos a ellos. Espero que tengamos unas jornadas de mucho aprendizaje, que podamos compartir y que podamos comprender cuál es la situación de los pueblos originarios en Chile desde una perspectiva antropológica. Roberto, Claudia, la palabra es de ustedes. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. La verdad que la agradecida soy yo y Marie Poulamien, Marie Campuché también. La agradecida soy yo con el Colegio de Antropólogos de Chile porque, bueno, es una distinción para mí que me inviten a compartir, ¿no? Esta sesión inaugural del curso, un curso tan importante, tan interesante, que por la cantidad de gente que tienen inscrita se ve que viene a llenar un espacio de intercambio que está haciendo mucha falta, ¿no? Son muy interesantes siempre todos los momentos constituyentes en cualquier país, ¿no? A veces eso parece vivirse de una manera conflictiva. Yo siempre digo que no hay que tenerle miedo a los conflictos. En realidad, las democracias más sólidas, las convivencias más sólidas son las que, no es la que no tienen conflictos, sino las que saben tramitarlos, saben convivir con sus desacuerdos. Así que me parece un momento muy importante para pensar juntos, juntas, bueno, ¿no? Las heterogeneidades de lo social, cómo repensar esas convivencias, cómo encontrar formas de ser juntos más justas para todos, ¿no? Y para todas. Así. Y un gusto, Roberto, que conversemos. Supongo que vamos a empezar a desandar algunos primeros conceptos, ¿no? Como para hablar de estos temas. Así es, saludar a todas y a todos en esta oportunidad al Colegio de Antropólogos, ¿no? Que fundado el año 84, tiene un impulso de renovación y de perspectiva muy interesante, en el cual estamos contribuyendo también desde dentro del colegio, pero también desde las instituciones en las que trabajamos, sean universidades, centros o no, digamos. Y bueno, con la presencia de Claudia ya ha indicado algo bien relevante que nos permite abordar lo que es cómo asumimos desde la antropología la diversidad, ¿no? Y justamente en Chile, en este país, es primera vez que tenemos la oportunidad de participar mediante una modalidad que es de representación delegada en lo que es este proceso para una nueva constitución. Ahora, esto es el resultado primero o básico de una movilización masiva expresada en Chile desde octubre del año pasado, ¿no? Que se denomina estallido, rebelión, o como quiera llamarse, en el cual confluyeron y confluyen muchos y diversos
sectores e intereses con problemáticas todavía más diversas y con demandas muy, muy fuertes. Fíjense que a tal grado se manifestó la crítica profunda a la institucionalidad y al ejercicio del poder, que justamente desde la gobernabilidad existente en el país, gobierno, congreso, partidos políticos, instituciones, se forzó una salida, ¿no? Dado que se generaron acuerdos mayoritarios en el nivel de la política institucional. Es decir, hubo un gesto político importante que forzó, digamos, lo que era este movimiento. Y bueno, eso es lo que sucedió, ¿no? Y para eso nosotros estamos en el medio de una situación en la cual la diversidad se expresa de una manera muy potente en todos sus aspectos y pretendemos contribuir con algunos conceptos y categorías que nos permitan justamente comprender tal heterogeneidad. Así que Claudia, vamos, digamos... Sí, sí. Por eso yo decía un momento muy interesante donde es importante empezar a conversar ciertos conceptos, ¿no? Algunos conceptos nos parecen muy transparentes y sin embargo a veces no es tan claro que todos estemos hablando de lo mismo, ¿no? Yo lo que puedo hacer es compartirles un poco lo que fui construyendo como mis herramientas a partir del acompañamiento de lo que inevitablemente es una tensión entre demandas y políticas. Y tal vez un primer concepto sobre el cual sea interesante pensar es el mismo concepto de diversidad, ¿no? A veces hablamos de diversidad cultural y pensamos que la diversidad es algo que existe allá afuera, que es claro, que es transparente, que todos sabemos de lo que estamos hablando cuando hablamos de diversidad, o incluso hasta de biodiversidad, ¿no? Pero nos vamos a quedar con la diversidad sociocultural. Y yo lo que me voy dando cuenta es que en realidad la diversidad es una forma de pensar lo social, que cambia por tiempo y en diferentes momentos y en diferentes lugares, ¿no? Y en diferentes países, pero también en diferentes regiones. Porque si no, por ejemplo, no entenderíamos cuando pensamos en América Latina, ¿no?, cómo sucesivas políticas estatales indigenistas, todas de alguna manera estaban tratando de lidiar con la diversidad, pero lo hacían de manera muy diferente, porque la pensaban y la valoraban de modo diferente, ¿no? Tenemos una primera etapa, ¿no?, donde la diversidad era vista como un problema, era el lastre de América Latina, había que neutralizarla, en la época que nosotros llamamos de políticas asimilacionistas, ¿verdad? Después, reconocida esa diversidad, no se la dejaba de ver como un problema, pero se quería ciudadanizar de todas formas, ¿no?, a los pueblos originarios, a los integrantes de pueblos originarios. Entonces, la idea era usar algunas cuestiones culturales, ¿no?, para convertirlos en lo que argentinos, chilenos, lo que fuere, modernizarlos en definitiva, ¿no? Esa era la idea. Es lo que llamamos las políticas integracionistas. Y ahora estamos en una época, ya hace unas décadas, donde la diversidad cultural es un derecho, es un valor, es un recurso, ¿no? Y entonces empiezan las políticas de reconocimiento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es complejizar un poco cómo estamos viendo esa heterogeneidad de lo social, ¿no? Eso es lo que nos parece importante, ¿no? Estamos en una época determinada, pero podemos repensar qué vamos a entender por diversidad y cómo la vamos a tramitar, a pensar y a valorar, ¿no? Así es, ahora desde la posición en que nosotros estamos y la mayoría de los que también están escuchándonos, nos podemos hacer cargo por ahora de cuál es la perspectiva o las perspectivas que han ido surgiendo en la antropología, ¿no?, para justamente dar cuenta de esa diversidad. Por lo menos en Chile, las antropologías y los contextos que formaron el quehacer de la antropología en Chile pusieron el énfasis en la diversidad étnica, ¿no?, categoría que reemplazó gradualmente a la de indios, y lo que se expresó en las legislaciones diversas, ¿no?, en una institucionalización legislativa acerca de los indígenas en distintos periodos. Pero todas ellas tenían un horizonte de integración, como tú bien lo has señalado, Claudia, de los pueblos a la chilenidad, a la argentinización,
a la modernización efectivamente, ¿no? El proyecto moderno en toda su plenitud y dentro de ellos incorporar a los pueblos indígenas. Esas políticas públicas que presionaban, ¿no?, para incorporar a los pueblos indígenas al sistema, mediante distintas dimensiones, acciones e instituciones asociadas a los procesos educativos, a la salud, a la ciudadanía, ¿no?, la economía, comunicaciones, y un eje fundamental por el tipo de sociedad que se formó en América Latina, la constitución de la propiedad, ¿no?, de la propiedad por un lado estatal o fiscal y la propiedad privada, ¿no?, los dos elementos. Y en ese sentido se oculta la relevancia que tiene para la gran mayoría de los pueblos originarios conceptos de posesión, de uso, de distribución, que no eran parte de este proyecto moderno capitalista en casi todas sus expresiones. Y que políticamente, desde el punto de vista de las políticas públicas, fue un largo periodo intenso, muy valorado de lo que se ha denominado el indigenismo, ¿no?, propiamente tal, ¿no?, que encontramos en México sus primeras y más sistemáticas e importantes influencias, después aparece toda una vertiente en Brasil, y bueno, y en definitiva casi todas las sociedades estatales modernas de América Latina se hacen parte de esta perspectiva indigenista, ¿no? Ahora, Claro. al mismo tiempo, los estudios antropológicos, por su parte, que la antropología no se instala al mismo tiempo que los estados nacionales, eso lo sabemos, y en América Latina viene a ser, podríamos decir sin ser muy estrictos, recién en el siglo XX, permitieron visibilizar las condiciones de vida de los pueblos, ¿no? Eso sí, los estudios antropológicos hacían visible las condiciones de vida, sistemas de vida, ¿no?, diferenciados, rasgos, ¿no?, tratando de caracterizar rasgos, y claramente estableciendo que son pueblos distintos de las sociedades estatales en formación o ya formadas. Eso fue lo que de alguna manera fue sucediendo con el quehacer antropológico, formando parte de este gran contexto de proceso de integración, modernización. Sí, lo que mencionás de un poco los marcos jurídicos es súper importante, ¿no? Por ejemplo, en un país como Argentina, que se quería pensar siempre blanco y europeo, recién tuvimos la primera ley indigenista integral en 1985. Y después, se hace la reforma constitucional donde hay un artículo, un inciso que específicamente reconoce derechos diferenciados, pero lo que yo digo que es una ley indigenista todavía integral, porque aunque Argentina firmó, ¿no?, estuvo en la Convención de Pátzcuaro, de ahí de fines de los años 30, donde sale un poco esta idea del indigenismo, ¿no?, entre distintos estados latinoamericanos, nunca se dio tan seriamente las políticas, ¿no?, darse marcos jurídicos de integración de los pueblos originarios. Esa es la realidad de la Argentina. Lo que yo también pienso que incluso nosotros que tenemos la reforma constitucional, a veces todavía se sigue pensando desde determinadas ideas bastante poco problematizadas de diferencia cultural, que es otro concepto importante, ¿no? ¿Qué entendemos por diferencias culturales? Y ahí a mí me parece que parte del problema es que se sigue pensando, ¿no?, la diferencia cultural como una diferencia entre prácticas que deben ser completamente distintivas, en vez de diferencias adentro de prácticas que muchas veces nos ponen en interacción y están siendo compartidas, ¿no? Y ahí esto trae como dos consecuencias que vale la pena problematizar o mirar más críticamente, ¿no? Tal vez la primera sea que el sentido común, ¿no?, nos lleva a pensar que cultura e identidad son dos caras de la misma moneda, casi la misma cosa, ¿no? Y eso, entre otras cuestiones, produce una serie de efectos y asociaciones. Por ejemplo, neutraliza la heterogeneidad al interior de cualquier identificación, ¿verdad? Y eso es un problema en sí mismo. Y la alteridad deviene una cosa cuando en realidad lo que hay son procesos de alterización, ¿no?, de ir marcando determinadas cosas donde estamos en convergencias, como
diferencias y otras no, ¿no? Hay ahí a su vez como un achatamiento de la idea de diferencia cultural, donde algunos empiezan a quedar como teniendo creencias, ¿no? Y otros empiezan a quedar teniendo conocimientos, ¿no? Eso es parte del problema, ¿no? Así que diferencia cultural es una cuestión para pensar un poquito más. Digamos, tener, que podamos ir haciendo, entregando elementos para ser capaces de diferenciar lo que es la diferencia cultural con la alteridad, ¿no? Con el proceso de alterización, como tú bien lo señalas. Ahora, la identidad, cualquiera esta sea, ¿no? De cómo se constituya, es el resultado de relaciones, ¿no? Por lo cual, aunque es vivida como experiencia personal, ¿no? Y ahí está el tema de la autoidentificación, que es tan fuerte, ¿no? Y que ha sido colocado como una condición, ¿no? de reconocimiento. De todas maneras, la identidad es un derivado de lo social y lo colectivo, ¿no? En el sentido de que se genera en la relación con otras y otras, y necesita el reconocimiento también colectivo. Entonces se fundamenta la identidad y se construye desde las distintas condiciones de la existencia, según cómo estas estén dadas en las distintas sociedades, ¿no? Podemos decir acá en Chile y quizás en muchos otros países y otros contextos de América Latina, para no asumir que lo que estamos conversando es mecánicamente, digamos, posible de aplicar en toda la diversidad en el mundo, digamos. Por lo menos acá podemos decir que en relación a la identidad de clase social, la identidad de género, la identidad étnica, lo racial, son los constituyentes más predominantes. Hay otros contenidos o dimensiones de identidad que son también relevantes, pero esto podríamos ser como los más predominantes. Y claro, y pueden ocupar posiciones de relevancia, de determinación o de predominio, según las circunstancias de la vida, ¿no? En una misma persona, en un mismo grupo, en algún momento empiezan a operar y terminan siendo predominantes algunas respecto de las otras también. Cada aspecto configura también una dimensión cultural particular, ¿no? Es decir, de la clase social se deriva una dimensión cultural que es asociada a determinadas clases. El género también, el grupo étnico, los aspectos raciales, el ser joven, etcétera, ¿no? El ser migrante, va de alguna manera, si hay permanencia y continuidad del grupo, se van estableciendo y se va configurando una dimensión cultural específica asociada a esa identidad, ¿no? Entonces, más que lo cultural como algo independiente, está relacionado como dimensión a una identidad determinada, ¿sí? Y esa ya es una diferencia muy importante, ¿no? Porque vos estás hablando de una dimensión cultural que tiene cualquier práctica, ¿no? Y cualquier práctica, independientemente de las pertenencias sociológicas, que como muy bien problematizaste, todos podemos ser muchas cosas a la vez. Y estamos construidos en una época, no sé, yo en su momento hablaba de interjuego de clivajes, ¿no? Lo que vos decís, raza, género, edad, clase, etcétera. Después se habla también ahora mucho de interseccionalidad, y eso justamente lo que nos tiene que hacer pensar son dos cosas. Una, esto que marcábamos, ¿no? La importancia de reconocer el derecho a la heterogeneidad adentro de cualquier identificación. A mí me gusta hablar mucho de identificación más que de identidades, ¿no? Porque digo, yo puedo tener una identificación de género, a lo mejor no es la manera, ¿no? No son las luchas que elijo pelear primero. A lo mejor en un momento determinado de mi vida me recorto de un otro modo y me cuento de determinada manera. Aunque es cierto que no todo el mundo tiene derecho a contarse de diferentes maneras. Las identidades son derechos, pero algunos quedan, ¿no? Por esto de pegar cultura como conjunto de prácticas e identidad, apresados, ¿no? En tener que repetir lo que son estereotipos,
los que son a veces estigmas y discriminaciones, porque ahí está el segundo problema de pegar, como bien decías, cultura e identidad, como, ¿no? Como si fueran la misma cosa, que tenemos que, digamos, el que tiene determinado tipo de prácticas tendría que tener esta identidad y comportarse de este modo, y si no tiene esas prácticas perdió la identidad, ¿no? Las políticas asimilacionistas tenían esta, en antropología se llamaba aculturación en una época, ¿no? Y a veces también las políticas diferencialistas, ¿no?, objetan que quien no se ve demasiado diferente no merezca políticas de reconocimiento, ¿no? Entonces ahí nos aparece el segundo problema de pensar cultura e identidad como dos todos que están unidos como una moneda, que es que muchas veces, así pensadas, las diferencias culturales se asocian con desigualdades, ¿no? La alterización en general es un proceso de conversión de ciertas diferencias en marca de desigualdad. Empieza a haber determinado tipo de prácticas o de pertenencias que se consideran normales, ¿no? La idea del argentino tipo, por ejemplo, ¿no?, que generalmente es el lugar del varón blanco, heterosexual, clase media, hispanohablante, ¿no? Entonces, desde esa idea de argentino tipo, se empiezan a crear, ¿no?, una serie de otros internos, así como los nacionalismos crean otros externos, ¿no?, y se hacen divisorias entre países, al interior de cada país se construyen distintos tipos de otros internos, con diferentes consecuencias. Y ahí es un problema, porque diferencia y desigualdad no son la misma cosa, ¿no? Entonces hay que reconocer que van juntas, pero hay que intentar que no operen de esa manera, ¿no? Por eso muchas veces, cuando hay demandas en términos de reconocimiento de diferencia cultural o de especificidad cultural, lo que simultáneamente se está problematizando son desigualdades, ¿no? Y en realidad, por lo menos en Argentina, ese tipo de demandas se ven como un problema, y para mí son un diagnóstico de lo que no funciona de nuestra convivencia, ¿no? Y en ese sentido hay que poder poner escucha ahí para ver cómo se está viendo ¿no?, esa convivencia o el todo, digamos, del país desde ese lugar de discriminación o experiencia de discriminación, de dolor, de estigmatización, ¿no? Sí, para ese lado estamos completamente de acuerdo, es así. Ahora, quizás para problematizar a la propia antropología, podríamos decir que en cualquier identidad estaría presente una cierta cultura, ¿no? Una dimensión cultural, yo hablo de dimensión cultural, pero que no es capaz de explicarse a sí misma, porque si las explicaciones son constitutivas de lo cultural, ¿cierto?, resulta que hay una cierta trampa en aquello. Entonces hay algunas antropologías que, como lo hemos estado tratando de decir, han pretendido explicar esas particularidades del modo de vida de un determinado pueblo como identidad cultural, ¿no? O sea, cuando identidad y cultura viene a ser lo mismo, las han tratado de explicar, pero no pueden explicar muchos comportamientos solo desde la dimensión cultural, ¿no? No todo se explica desde la dimensión cultural. Hay otras dimensiones de la configuración del sujeto social que no tienen, digamos, si es que lo cultural lo asumimos como una dimensión, ¿no? Entonces, de alguna manera, hay mucha antropología muy volcada a explicar a la realidad de los pueblos a partir solo de lo cultural, de la dimensión cultural. Y hay cosas que no se ven, hay cosas que no se es capaz de explicar porque están respondiendo a otras racionalidades, a otras lógicas, a otras visiones, ¿no?, que no se explican culturalmente, ¿no? Eso yo creo que es importante tenerlo en cuenta, y por otro lado, pensar entonces cómo nos desentrampamos de esto mismo que nosotros hemos creado desde la antropología, al tratar de darle tal relevancia justamente para la visibilización de la diferencia. Hemos puesto un sobreénfasis en la dimensión cultural, ¿no?, asociada al relativismo cultural y a otras expresiones, ¿no?, del sobreénfasis cultural que yo indico, digamos. No sé cómo lo ves tú esto,
Sí, claro, bueno, la antropología clásica un poco siguió ese camino, ¿verdad? De lo que nosotros llamamos exotizar, ¿no? Construir diferencias culturales como algo que estaba ahí, que era evidente y era lo que más se prestaba atención. Y si lo pensamos en términos de esa antropología muy clásica, ¿no? Eso significaba dos cosas: estar atento sobre todas las diferencias, lo que se percibía como diferencia, y después sacar esas diferencias de todo contexto, que es lo que vos estás diciendo como problemático. En América Latina yo creo que por lo menos, desde los años 60, hemos empezado a problematizar esa exotización, ¿verdad? Y poner los pueblos en contextos, en sus contextos. Por eso yo decía, diferencia y desigualdad no tienen por qué ser la misma cosa, pero para ciertos pueblos, particularmente los pueblos originarios, han ido juntas, porque son producto de procesos de conquista y colonización, ¿no? Entonces ahí, a mí me parece que si exotizar es malo, el otro extremo que tendríamos que también evitar es el de pasteurizar la diferencia, ¿no? Es una figura, es una metáfora que yo tomo de la colega Alcida Ramos, brasileña, ¿no? Y ella dice, bueno, ¿qué? Pasteurizar la leche, ¿qué es? Es sacarle todo lo que nos molesta, lo que creemos que nos hace mal, ¿no? Entonces, en ese caso, a veces, la antropología también queda muy incompleta cuando solo enfatiza la desigualdad y no está prestando atención, ¿no?, al reclamo por diferencias culturales legítimas que se quieren sostener en la diferencia, en la convivencia como diferencias legítimas, ¿no? Así que fíjense ustedes que tenemos que pensar entre todos, ¿no?, cómo encontrar maneras de resolver las desigualdades sin anular, sin jerarquizar, sin faltarle el respeto a esas diferencias legítimas, ¿no? Lo que cada colectivo, género, digamos, que se constituya desde alguno de esos clivajes en particular, esas divisorias en particular, ¿no?, considere su derecho a la diferencia legítima, ¿no? Sí. Claudia, sabes que antes de continuar, alcancé a leer algunas preguntas en el chat, que es una pregunta, ¿no? Primero Catalina dice que evitemos ser demasiado técnicos, porque ella no es del área de salud y probablemente hay otras personas. Trataremos, ¿cierto?, de irlo haciendo, efectivamente. Pero Carolina nos pregunta que aclaremos el concepto de alteridad, alterización, ¿no? Eso. ¿Cuál es el significado de alterización? O dar ejemplo, ¿no? Alteridad, alterización. No, eso no quedó muy claro. No sé. Y ahí vi una pregunta donde tampoco quedó muy clara esta relación entre cultura e identidad. Entonces a lo mejor empezamos, si les parece, desde ahí, o cómo lo veo yo, ¿no? Me gusta mucho la idea, cuando nosotros pensamos en cultura, a veces estamos pensando en un conjunto de rasgos, ¿no? Es lo que nos viene por sentido común. Esta idea de Roberto, de pensar en términos de dimensión cultural de toda práctica, tiene que ver con atribuirle significación. Y lo podemos hacer de muy diferentes modos, ¿no? Lo que puede significar en distintos contextos, por ejemplo, la figura paterna, ¿no? Que podemos pensar en figuras paternas de muy distinto tipo. Y eso es lo que nosotros llamamos, bueno, la dimensión cultural, ¿no?, en este caso de la paternidad. Se la puede pensar de diferentes modos y se la puede practicar de diferentes modos. Ahora, muchas veces los colectivos, ¿no?, Roberto decía que siempre, aunque nos pensemos como sujetos, sujetas, individuos, ¿no?, siempre somos producto de procesos sociales mucho más amplios, procesos colectivos, ¿verdad? Entonces, muchos colectivos que comparten determinado tipo de prácticas, ciertas dimensiones culturales no asociadas a prácticas, se autoidentifican de un determinado modo. Pero no es una relación uno a uno. Porque, por ejemplo, se puede ser argentino, vamos a dar un ejemplo gracioso, un ejemplo banal. Se puede ser argentino de muy diferentes maneras, ¿no? Está esta idea que los argentinos son tomadores de mate, muy comedores de carne, les gusta el asado, ¿no? Yo tengo hijas crudiveganas,
¿no? Y desde algún lugar, que no saben bailar tango. Entonces le dicen, son las argentinas raras, ¿no? ¿Por qué? Porque no dan con ese estereotipo, ¿no? Y de lo que estamos hablando es de estereotipos. Y de alguna manera esta idea de alteridad es construir algunos como raros, como otros. ¿Por qué? Porque eso dependería de lo que hacen y de lo que son. Cuando en realidad, en un montón de otras cosas, estilos comunicativos y una serie de cuestiones, hay muchas convergencias, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de alterización y no de alteridad, es porque estamos pensando en procesos de marcar y separar, marcar diferencias y construir algunos como otros, respecto siempre de un nosotros, ¿no? Que es este carácter relacional que vos decías. Pero cuando yo insisto que cultura e identidad no van juntas, es que hay muchas formas de ser mujer, hay muchas formas de ser mapuche, hay muchas formas al interior, en términos de prácticas y de dimensiones culturales, de colectivos que sin embargo reconocen una misma pertenencia, ¿no? Y fíjense ustedes, por lo menos los que nos pasa en Argentina, que acá hablamos mucho, el pueblo mapuche habla, ¿no?, del uso del mapuchómetro. El mapuchómetro, yo no sé si es una palabra que les suena por allí, pero la idea sería, ¿quién tiene la vara para medir quién es mapuche y quién no lo es, ¿no? Entonces, cuando alguien se expresa en aspecto políticamente de maneras que no responden al estereotipo, automáticamente se le deniega la pertenencia. ¿Qué va a ser mapuche? No es mapuche ese, ¿no? Eso responde a prácticas de alterización. Construyen un estereotipo de quiénes son los mapuches, cómo debieran ser los mapuches, y cuando alguien no entra en ese estereotipo, se le niega pertenencia, por ejemplo, ¿no? Entonces esta idea de ¿qué van a hacer mapuche? Si es Flojer, por ejemplo, ¿no? ¿Se entiende? Espero que haya quedado un poquitito más claro ahora, ¿no? Sí, Y eso es... y si no, vamos a seguir intentándola. Yo me quiero hacer cargo de otra pregunta que está asociada, que es que, ¿qué es lo que no puede explicar lo cultural? Bueno, si lo cultural se entiende como transversal a todo el comportamiento, ¿cierto? Entonces, en realidad uno podría decir que todo se puede explicar desde lo cultural, pero lo que yo estoy señalando es de que justamente la identidad que es transversal a un grupo determinado que construye, además de la manera como lo explica muy bien Claudia, no es algo estático, ¿no? Que ese es otro elemento importante, porque se modifican las relaciones entre los sujetos que forman parte del grupo, porque en ese grupo se van produciendo cambios generacionales, se van produciendo relaciones con el entorno distinto, se establecen relaciones con otros grupos, y se van produciendo modificaciones en la vida de una misma persona. Entonces, no es posible establecer de manera estática aquellos aspectos que unifican, que articulan, que le dan sentido, que construyen el comportamiento cotidiano y no cotidiano de las personas, ¿no? En sus prácticas. Digamos que hay ciertas maneras de comportarse que son el resultado de la relación con los demás sujetos. Entonces, en ese sentido, si vamos a tratar de identificar algo que en la realidad de la vivencia se da de manera compleja, articulada, toda relacionada, y queremos nosotros en un esfuerzo comprensivo, ¿no?, desde la antropología, identificar aspectos, mejor llamarlo dimensiones. Esa es mi propuesta, lo cultural como una dimensión. Y hay aspectos de la dimensión, de la vida de las personas que no se explican desde esa dimensión cultural, aun cuando se pretenda hacer desde el conocimiento. Y el mejor ejemplo que uno puede darse es respecto del grupo al cual uno pertenece. ¿Cuántos del grupo al cual uno pertenece o se identifica, ¿cierto? ¿Cuántos somos capaces de explicar nuestro comportamiento, de explicarlo a otros, ¿no? De explicar lo que hacemos y por qué lo hacemos? Entonces, en definitiva, nuestra propia explicación resulta insuficiente para ámbitos que no tienen que ver con el sentido que articula el grupo.
en concreto. Así se puede hablar de la dimensión política, de la dimensión económica, de la dimensión de la relación del ser, ¿cierto? De la cuestión más ontológica, la relación de cómo entiendo yo la existencia y el ser, ¿cierto? Y la formación de otros seres, de otras formas de vida. Todo aquello requiere un nivel de profundización que está presente en las personas que en los distintos pueblos constituyen los que manejan el saber, ¿no? Que puede ser de distintas maneras, ¿no? O sea, no cualquier persona en el mundo mapuche va a referirse a la cosmovisión o aspectos fundamentales. Son algunas personas que pueden manejar esa situación. Entonces, lo que quiero señalar yo que hay procesos económicos, ¿cierto? Procesos de productividad, la apropiación, por ejemplo, del territorio, los propios conflictos, que no todo se explica no simplemente por la complejidad que puede tener la dimensión cultural. Hay otros elementos, ¿no? Que tienen que ver con el interés, ¿cierto?, de un determinado grupo. Por eso es que hay explotación, por eso es que hay dominio, por eso es que hay también subordinación, que no solo se explica por racionalidades culturales, sino se explica por intereses, por, digamos, unas visiones y unas prácticas que van mucho más allá de lo cultural, ¿no? Cualquier fenómeno está marcado por varias dimensiones. A eso me refiero cuando digo que hay aspectos de la vida de las personas, ¿cierto?, que no pueden ser explicados como provenientes de la dimensión cultural, ¿no? Ahora, yo estoy asumiendo que la construcción de conocimientos la podemos ubicar, la construcción de conocimientos, no las condiciones de construcción de conocimiento, que ahí aparecen aspectos económicos y políticos, pero construir conocimiento está mucho más ligado a la dimensión cultural, ¿no? Pero está inserto o dependen de otras dimensiones que son las cuestiones de orden económico y político y también ambiental, si lo podemos indicar también, ¿no? Eso es lo que yo podría también contribuir a un intento de aclarar algunas de las preguntas que aquí se han dado. Claudia, para poder seguir en esta idea, ¿no? Sí, desde ya. Cuando te escuchaba, por supuesto que cuando hablaba, ¿no?, de que históricamente, y sobre todo para los pueblos originarios, no solo para ellos, pero particularmente para los pueblos originarios de nuestro continente, diferencia y desigualdad han ido juntas. Esa idea de desigualdad es una desigualdad de muy distinto tipo, ¿verdad? Hay desigualdades económicas, hay desigualdades políticas, hay desigualdades epistémicas o epistemológicas, digamos. Por eso yo decía, ¿no?, algunos tienen conocimientos y otros a lo sumo tienen creencias, ¿verdad? Por otro lado, que es un poco lo que vos estás diciendo hay muchos factores, ¿no?, que hacen a estos contextos tan complejos y tenemos que tomarlos todos en consideración. Completamente de acuerdo. Por otro lado, nosotros, que somos parte de la sociedad mayoritaria, que estamos criados en universidades, que tienen la idea del dominio del saber, estamos acostumbrados a esta clasificación, ¿verdad? Cultural es una cosa, económico es una cosa, político es otra cosa, lo espiritual es otra cosa. Y lo que yo, por ejemplo, vengo aprendiendo del pueblo mapuche tehuelche, es que para ellos muchas cosas que desde afuera se juzgan como espirituales, ahora que estamos en contextos conflictivos, algunos dicen, bueno, esa cosa mística, ¿qué tipo de argumento es? Es un argumento político de mucha contundencia. No se hace esa separación entre lo espiritual es una cosa y lo político es otra. No digo que todo el pueblo mapuche tehuelche, como vos decías, y eso era también otro punto que a mí me interesaba enfatizar, al interior de cualquier colectivo que comparta una autoidentificación, hay también mucha heterogeneidad, así como hay convergencias con integrantes que tienen otras autoidentificaciones de otros colectivos, ¿no? La vida social la tenemos que pensar como un entramado complejo de convergencias, ¿no?, de prácticas, por eso yo decía el dentro, ¿no?, y también de estas diferenciaciones de distinto tipo, ¿no? Así que desde ese lugar, sí,
nunca nada se explica por un solo factor. Esa sería la idea. Y a lo mejor en América Latina, cuando yo decía que desde los 60, ¿no? Hemos ya asumido que es imposible analizar fuera de los contextos, es imposible analizar, en este caso, las condiciones de vida y de existencia de los pueblos originarios sin darle central cabida a las prácticas históricas y contemporáneas, ¿no? De opresión, de explotación. Eso no nos cabe duda, ¿no? Pero bueno, en realidad ahora iba a ir a otra cosa y ahora se me olvidó qué quería decir. Pero por ahí estamos de acuerdo que eso sí lo venimos haciendo. Pero me gustaría que nos diéramos cuenta. A mí me lo dijo un kimchi una vez, ¿no? Estábamos tratando, o él estaba tratando de hacernos entender algunas cosas, ¿no? Y decía, ¿saben lo que pasa? Que ustedes necesitan clasificar todo, ¿no? Nosotros no lo estamos pensando así. Y bueno, sí, es verdad, nosotros separamos lo político por acá, lo económico por allá, lo cultural por allá. Es una manera de ver las cosas, es una manera de lidiar con la complejidad, digamos, ¿no? Pero como tú dices, dimensión cultural acaba habiendo en toda práctica social, porque le damos significados, ¿verdad? El problema está en cuando algunos, ¿no? Ellos tienen cultura, nosotros somos normales. Esa idea de la normalidad, esa idea de la ¿no? De la no cultura, porque somos normales, ese es el lugar del poder. Ese es el lugar desde donde se hace la alterización de los otros en términos de género, de raza, de clase, de edad, etcétera, 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 ¿no? Esta idea que nosotros no, yo no, diferencia cultural, yo soy normal. ¿Normal respecto de qué? Bueno, ahí está el poder, ¿no? Sí, Para exactamente. mí. Claro, aquí hay un par de preguntas o de comentarios que nos van a ayudar a darle continuidad a esto, y a partir de lo que tú señalas, que la diferencia y la desigualdad son distintas, pero que se anudan en la generación de discriminaciones, ¿cierto? Lo cual genera contextos muy difíciles. Yo puedo decir que la antropología, nosotros hemos tratado de identificar los nexos entre las dimensiones del vivir, ¿no? No se vive de una vez y al mismo tiempo todos los aspectos. Por eso es que está este afán, digamos, de identificación, por un lado, de las dimensiones, pero fundamentalmente de los nexos, ¿no? Si algo caracteriza a la antropología es que procura permanentemente identificar las articulaciones, ¿no? Tratar de generar una visión más de conjunto. No siempre lo conseguimos, ¿no? Terminamos, digamos, poniendo énfasis en unas, en otras, caemos en prácticas muy disciplinares de poder marcar diferencias, pero nuestro propósito es identificar los nexos, ¿no? Ahora, desde la antropología, que se hace de esa manera, con un énfasis en, por un lado, reconocer lo heterogéneo, pero estableciendo los nexos, se puede establecer que cuando las diferencias se constituyen en desigualdades, ¿cierto? O incluso cuando las propias desigualdades, ¿cierto?, se quieren explicar o justificar por las diferencias, es porque están predominando relaciones de dominio, ¿no? O sea, las relaciones de explotación tienen que ver con la explotación de las personas, el extractivismo, la explotación de otras formas, digamos, presentes en el ambiente. Y el dominio es un ejercicio de control, ¿no? De control en este caso, de los sujetos. Y en ese sentido, al verlo de esa manera, la antropología pone al descubierto las condiciones, ¿cierto?, que fundamentan la autoridad y el ejercicio del poder, como tú lo señalaste. Es decir, en definitiva, el esfuerzo antropológico está por donde entremos al modo de vida de un pueblo, que es un modo de vida articulado, general, en relación, dinámico, ¿cierto?, que no tiene un origen definido, sino que siempre son grupos de personas en relación. Cuando hablamos, podemos pensar que podemos, como alguien nos pregunta ahí, ¿cuándo estamos frente a una cultura? No, siempre vamos a estar frente a prácticas de sujetos en relación. Son sujetos, son grupos humanos, sociedades, ¿cierto?, con distintas características que tienen todo este entramado de relaciones que permite identificar aspectos, énfasis,
pero a nosotros nos interesa establecer esos nexos. Nosotros, desde la antropología, lo que intentamos es no ocultar las condiciones, ¿cierto?, también que fundamentan las relaciones de autoridad y poder, cualquiera de estas sean. En algunos casos encontraremos ciertas relaciones más igualitarias, jerarquizaciones basadas en aspectos, quién es autoridad en una sociedad puede no serlo en otra, ¿no? Y así, de manera entre sociedades también se dan estas relaciones de subordinación. Es decir, nos interesa y pretendemos a través de estas categorías, que son herramientas, digamos, para comprender una diversidad, pero una heterogeneidad, pero también los elementos comunes, articuladores, si no serían personas o pequeños grupos de personas desarticulados entre sí, ¿no? Dispersos, desarticulados, pero hay un sentido de agrupamiento, un sentido que los unifica, y ahí nosotros identificamos prácticas económicas, relaciones de autoridad y ejercicio del poder, significaciones, comunicación, idiomas comunes, trayectorias, memorias, son todos elementos que están articulados, se dan de una vez o se dan en un proceso, y que nosotros hacemos este esfuerzo de comprenderlo de manera, digamos, de conjunto. Siempre es algo muy, muy difícil de poder resolver, ¿no? Entonces, es lo que yo podría decir, ¿no? ¿Sí? Adelante, Claudia. Sí, a veces es verdad que los antropólogos nos enredamos un poco, pero no estamos hablando de todas cosas que no sean parte de nuestra experiencia cotidiana. A lo mejor a veces hay cuestiones que nos resultan tan obvias, es lo que nosotros llamamos sentido común, ¿no? Que casi nos parece que, ¿qué me estás preguntando? ¿No? Porque, bueno, es nuestro sentido común, es la obviedad de la realidad. Pero miren, por ejemplo, vi por ahí una pregunta que aparecía en el chat, ¿no? ¿Pero cuál es la diferencia entre otredad y alteridad? Bueno, es un problema de la lengua de origen. Alter viene del latín, ¿no? Pero es esta idea de el otro, ¿no? La otredad, como si fuera una esencia. Y no estamos hablando de esencias, estamos hablando de prácticas y subjetividades que se construyen en proceso, en la historia, colectivamente, en medio de relaciones que, como decía Roberto, a veces son de jerarquización, de asimetría, complejas, a veces son de cooperación, de solidaridad, ¿no? Qué sé yo, ustedes fíjense, pensemos en lo que les ha pasado en estos últimos meses, ¿no? La posibilidad de converger en un espacio público para hacer demandas, aunque sea desde lugares completamente diferentes. Y lo que, sin embargo, los ha hecho unirse ahí es para cada uno colectivamente poder expresar una serie de malestares, ¿no? Entonces la vida social es eso, nos va a encontrar juntos en una serie de cosas, aun cuando no estemos viendo exactamente lo mismo, ni estemos pensando exactamente lo mismo, ni tengamos las mismas identificaciones, ¿no? Eso por un lado. Lo que decía Roberto también me parece súper interesante, porque a veces esto de cultura, la cultura no hay que pensarla como una cosa, ¿no? Porque cuando nosotros pensamos la cultura como una cosa, que entonces tienen algunos, así como la tienen, la pierden, ¿no? Y las prácticas son mucho más fluidas, ¿no? En el hacerse. Es importante cambiar ese concepto, porque si no nos da la sensación, creo que ibas a eso, Roberto, ¿no? De lo que llamamos la sociedad mosaico, ¿no? Hablemos de la sociedad nacional. En una sociedad nacional donde por cultura e identidad quedamos divididos en una serie de casilleros y cada uno tiene que ubicarse en uno y no puede cruzarse al otro, ¿no? Eso es un concepto de lo social y de la heterogeneidad social que está en la base de las nociones más banales, más anodinas y más inservibles de interculturalidad, por ejemplo. Otro concepto complicado. Se puede hablar de interculturalidad y usamos toda la misma palabra, pero lo estamos pensando de maneras súper diferentes, ¿verdad? Entonces, esos modelos de sociedad mosaico, algunos lo llaman de interculturalidad funcional o instrumental, porque es la idea que cada grupo tiene su cultura y entonces es cerrado en sí mismo y a lo sumo está pegado a otros, pero son todos diferentes. Bueno, la vida social no es eso. La vida social real no es eso.
nos encontramos y nos desencontramos en un montón de circunstancias. Por eso es cuestión de, creo que Roberto, lo que vos estás haciendo muy bien, es enfatizar, ¿no? Este juego de convergencia, ¿no? Y de diferenciación, y diferenciación complejamente convertida en desigualdad. Ejemplo, no nos podemos quedar, por ejemplo, solo con la clase. En términos de clase, ¿no? Podemos identificar sectores que, suponemos, comparten ciertos problemas, comparten ciertas necesidades, comparten ciertos intereses. Y aún así, aunque la idea de necesidades e intereses, miren si la queremos complicar, está culturalmente construida, no todos sentimos que tenemos las mismas necesidades ni que nuestro interés es el mismo, digamos, eso es una dimensión cultural, ¿no? A pesar de eso, al interior de una determinada clase puede haber colectivos, ¿no?, que tengan una autoidentificación diferente. No quiere decir que no, en términos de clase no puedan compartir una serie de intereses en común con otros que tienen otra identificación, pero tampoco quiere decir que la clase nos homogeniza a todos del mismo modo. Toda clase está compuesta por diferencias de género, diferencias de región, diferencias socioculturales, ¿no?, entre grupos de pertenencia. Un poco es esa la complejidad de la heterogeneidad social, ¿no? No la podemos clasificar así en cuadraditos que funcionan perfecta y aisladamente, ¿no? Y en América Latina discutimos mucho esto de la clase, ¿verdad? Sí, Y claro. entonces nos pasamos discutiendo qué era más importante, si la clase, si la etnicidad. Y en realidad las determinaciones a priori no funcionan, ¿no? Porque cuando hablamos de la interseccionalidad, lo importante de las determinaciones es la especificidad histórica. Sí. ¿En qué momento estamos? ¿No? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Pero en este momento, ¿cómo están jugando estos factores de diferenciación? ¿Con qué consecuencias? Pero también los espacios de convergencia, ¿no? Así es. Y cuando se cree que las cosas están respondiendo a determinadas categorías, pareciera ser que se dan fenómenos de realidad social que acaban por flexibilizar o desarmar esas categorías, ¿no? Cuando en América Latina se pensaba que ya no podían funcionar procesos de emancipación, ¿cierto? Surge el zapatismo en una expresión en donde resuelve esa larga discusión sobre qué predomina la clase o la etnia, y la resuelve en la práctica a través de un ejercicio en donde están allí presentes esas identidades fuertes. Ahora bien, nosotros en la antropología, como tú bien lo dices, hemos mantenido un debate en torno a establecer qué predomina, ¿no?, al momento de explicar, de construir conocimiento, qué dimensión, si las relaciones de producción, si los significados, si la jerarquización de la autoridad, si el tipo de ejercicio del poder, cuando en realidad no se trataría de eso, ¿no? Se trataría de establecer, no se trata de ver determinantes, sino más bien de dar cuenta de manera procesual, además, porque esto es dinámico, va cambiando, ¿ya?, justamente las dinámicas que articulan a esas dimensiones. Están preguntando por bibliografía, además de la que está presente. Claudia hizo referencia a Cida Rita Ramos, que es una antropóloga brasilera que ojalá pudiésemos invitar también, particularmente a un texto de hace mucho tiempo que fue muy, muy relevante, que es El Indio Hiperreal, se llama. Claro. Está en inglés, en portugués, en castellano, no sé en qué otro idioma. El Indio Hiperreal. Yo creo que eso ayuda muchísimo a entender parte de lo que nosotros hemos abordado. Y yo recomendaría, ¿cierto?, en particular la introducción a Europa y la gente sin historia de Eric Wolf, ya fallecido, ¿cierto?, que es un antropólogo estadounidense, que también da cuenta de los nexos y de las relaciones, ¿no? Además de lo que ahí está presente, pero seguramente por las solicitudes de ustedes vamos a revisar, además de los 3 que creo que hay en la bibliografía, si es necesario incorporar más, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que quería indicar yo, que el debate antropológico también se ha complicado en esto de qué es lo que prevalece, ¿no? Y hay
hay, por ejemplo, discusiones que se dieron en los 60, 70 y 80 entre si es la dimensión política o económico-social, entre los marxistas franceses y los anarquistas franceses, etcétera, ¿no? Que hay autores, ¿no?, reconocidos que estudiamos que representan esa perspectiva. Pero yo diría que sin disminuir la importancia de esos debates, que parece que interesan más a ellos que a la gente a la cual hacen referencia, no se trataría de que nosotros, además, ¿quiénes somos nosotros para establecer determinaciones?, sino que demos cuenta de cómo están articuladas todas esas dimensiones, ¿no? Que yo creo que es lo que tú llamas clivaje, ¿no? Interjuego de clivaje, que es un concepto que tú trabajas, Claudia. Sí, o también después un poco más adelante la idea de formaciones nacionales de alteridad, ¿no? Claro. Porque esos debates, de alguna manera, estaban al margen de los procesos de constitución de cada Estado-nación moderno, ¿no? Uh-huh. Y fíjense ustedes que la problemática o cómo se habla de la alteridad y de quiénes son los álteres y qué consecuencias eso tiene en Chile y en Argentina no funcionan exactamente de la misma manera, ¿no? Porque la nación no se construyó de la misma manera. La idea de quiénes son los chilenos, quiénes deben ser los chilenos, o quiénes son los argentinos y cómo deben ser los argentinos, ¿no? Entonces es en esa historia, por eso yo hablo de especificidad histórica, ¿verdad? Hay cosas que serán compartidas, pero hay otras que hacen mucho al proceso de construcción de nación como Estado, ¿no? Porque desde ahí es el lugar donde se construye quiénes van a ser los otros de la nación, quiénes van a quedar como otros internos y con qué consecuencias, ¿verdad? Con qué derechos disminuidos o no. Hay algunos, qué sé yo, en Argentina, fíjense ustedes, ¿no? Que siempre dice un país de inmigración, etcétera, etcétera. Bueno, se hace una jerarquía entre tipos de inmigrantes, ¿no? Entonces hay una inmigración valorada, ¿no?, históricamente la europea, y por ahí hay migración de países limítrofes denostada. Quiere decir que ahí, fíjense ustedes que la alterización funciona de modos diferentes, pero ¿desde dónde? Desde cómo se espera construir esa idea de el argentino tipo, ¿no? Uh-huh. Y ahí está todo mezclado. El argentino tipo, como yo les decía, es varón, blanco, hispanohablante, heterosexual, dice que clase media, ¿no? Y desde ahí, ¡ta! Otros por acá, otros por allá, y bueno, ni hablar de los pueblos originarios, ¿no? Así es. Oye, podríamos entrar entonces, para ir pasando allá a la fase de cierre de nuestra conversación, estas diferencias culturales mejor entendidas como procesos de interculturalidad, ¿no? Y además, entiendo que hay un par de preguntas que debiésemos también responder de las personas que están mirándonos en Facebook, ¿no? Pero, ¿qué tal si abordamos un poco el tema de la interculturalidad, ¿no? De alguna manera. Yo la puedo entender como espacios y lugares al mismo tiempo, ¿no? Un espacio y lugares en construcción de un determinado tipo de relaciones que suponen grados y escalas de denominadores comunes, ¿no? Es decir, quiero decir con esto que para que sea posible la relación intercultural se requieren, digamos, condiciones, no es simplemente una voluntad y que se manifieste en grupos sociales con dimensiones culturales distintas, sino deben haber algunas condiciones, denominadores comunes, podrían derivar en la innovación también, ¿no? Al entrar en relación de ambos grupos, y en la emergencia de lo que hace mucho tiempo un antropólogo cubano habló de transculturación, ¿no? Porque Fernando Ortiz no sabía cómo explicar esta diversidad que se constituye la cubanidad, que está tan heterogénea, ¿no?, de distintos lados, y encontró que superando la aculturación es mejor hablar de transculturación. No habla de interculturalidad, pasa directamente a la transculturación. Pero a mí la transculturación me parece como una posibilidad derivada de grupos, ¿cierto?, sociales, grupos humanos que entran en relación con dimensiones culturales diferenciadas, pero que logran establecer denominadores comunes, ¿no? Se comunican, interactúan, tienen prácticas en común que van modificándolos, ¿no? Se modifican mutuamente y se genera una especie de transcultura que es posible, digamos,
y también considerar como un resultado de esas relaciones, ¿no? Sí, yo ahí, fíjate Roberto, no sé si hablaría de transcultura, porque ahí pero sí tal vez pensar criterios transculturales de convivencia. Para mí el secreto lo tenemos que poner en la convivencia, ¿no? Y yo a veces lo que siento es que para eso hay que empezar a escuchar, ¿no? ¿Qué es lo que cada cual está diciendo, ¿no? Y cómo se reclama. Por ejemplo, interculturalidad. Nosotros en América Latina hablamos de interculturalidad, eso es producto de la lucha de los pueblos originarios, ¿no? Salir de la idea del multi, ¿no? Como si fuese lo que yo decía, la sociedad mosaico, es decir, inter, es un derecho de todos, pero tenemos que cambiar todos esta convivencia, no es solo un derecho de los diferentes nada más, ¿no? Porque están cuestionando justamente, ¿no? Esa idea de quedar marcados, quedar alterizados. Ahora, yo, por ejemplo, estoy escuchando que en función de cómo vienen las políticas de reconocimiento, se está hablando mucho de interexistir, ¿no? Y, por ejemplo, cuando yo digo, escuchemos qué se está reclamando, ¿no? Qué sé yo, el pueblo mapuche tehuelche habla de Tumemoñene, por ejemplo, ¿no? Lo traducimos como buen vivir, ¿verdad? Y ahí escuchemos bien qué sería esa idea del Tumemoñén, que tiene facetas que son para todos, seas o no mapuche, y algunas que pasan por, bueno, respetar algunas prácticas mapuche que no tienen por qué ser de todos, digamos, ¿no? Y a veces digo, ahí tenemos el problema de la traducción, ¿no? Decimos, Tumemoñén, sí, buen vivir. Y nos quedamos con nuestra idea de buen vivir, ¿no? ¿Qué sería buen vivir? Y ahí la idea, yo lo que vengo pensando es que la idea de diferencia cultural no nos alcanza, ¿no? Hay bordes ideológicos, ¿no? Hablamos de lo mismo y estamos en desacuerdo o estamos de acuerdo, pero después, como vos mencionás, que por ahí creo que nos quedó perdido, hay bordes ontológicos, ¿no? ¿A qué le damos capacidad de agencia? ¿A qué distinto tipo de seres, de existentes le damos capacidad de agencia, ¿no? Y hay obviamente conflictos epistemológicos, ¿no? Cuando, bueno, ¿cómo conocemos? Y a lo mejor algunos conocemos de una manera, leyendo libros, y otros conocen por peuma, ¿no? Porque en el sueño se aprende, ¿no? Porque el peuma no es exactamente nuestra idea de sueño tampoco, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que encontrar esta forma de interexistir de maneras que compartamos un montón de cosas, pero también nos respetemos en aquellas que no queremos que sean compartidas, ¿no? Sería un poco, para mí, ese es el secreto. Pero vamos a las preguntas, si les parece. Sí, claro. Además, aquí Iván Rojas nos plantea que se dice también Itrofilmongen, que es un concepto todavía más amplio, ¿no? Para buen vivir, ¿no? Biodiversidad se usa de este lado, ¿verdad? Itrofilmongen de este lado se usa como biodiversidad. Ya, correcto. De homogeneidad de la naturaleza, ¿no? Así es, pero es más amplio. Capaz que claro. Tenemos diferencias entre el mapu y no el mapu, no sé. No, sí, Itrofilmongen es un concepto más amplio que el que estábamos usando. Ahora, es interesante cómo enfrentar esto de las formas de discriminación, ¿no? que se han señalado. Y tú propones un par de antídotos para las formas de discriminación, ¿no? Bueno, en realidad, miren, ustedes ahora que están en un proceso constituyente, que espero sea instituyente, les digo que lo que ha pasado, por ejemplo, en Argentina, es que es increíble. Al día de hoy, ¿no? Todavía tenemos este tipo de discusión a pesar de la reforma constitucional. Hay una forma de discriminación que todos es fácil reconocer porque desde chiquitos sabemos que todos tenemos que ser iguales ante la ley, ¿verdad? Entonces, discriminar es hacer diferencias. Y esa es la idea del Estado-Nación moderno, la idea del ciudadano con derechos universales. Esa, claro que es una forma de discriminación. ¿Cuál es el antídoto? El derecho universal. Pero las políticas de reconocimiento lo que están apuntando es que hay otra forma de discriminación que es igualmente dañina, es igualmente dolorosa para el que lo padece, que es no hacer lugar a las diferencias legítimas, el tratar de homogeneizar, el tratar de definir desde algún único lugar cómo debemos ser todos, ¿no? Esta idea de todos somos iguales ante la ley.
Y bueno, y el antídoto contra esta segunda forma es el reconocimiento de derechos diferenciados. Por eso les digo, ustedes están en un momento terriblemente interesante, porque a la par de reconocer constitucionalmente, que siempre es un amparo, ¿verdad?, derechos diferenciados después, lo que hay que imaginar es cómo se articulan los derechos universales y los diferenciados, ¿no? Y eso hay que primero reconocerlos. Algunos, fíjense, acá el pensamiento liberal dice, no, si somos todos iguales, ¿por qué algunos tienen que tener derechos diferentes? Porque no entienden la lógica de esta segunda forma de discriminación, ¿verdad? Y además, ¿por qué? Porque la vida en común se piensa como un juego de suma cero. Lo que se le da a algunos se les quita a otros. Y hay que pensar la convivencia como un juego de suma multivariada, ¿no? No es que por articular derechos, distinto tipo de derechos, algunos tengan que perder, ¿no? Es un tema de enriquecer a todos, pero acá todavía estamos lidiando con algunos connacionales que no pueden salir de la primera forma de discriminación y les cuesta reconocer la segunda, a pesar de la reforma constitucional. Así que eso hay que conversarlo mucho también. Sí. Sí, ahora yo por lo menos quisiera terminar indicando la importancia también de mantener una reflexión sistemática, como la que tú has realizado, Claudia, Morita Carrasco en Argentina, entre otras personas, muchas otras, y en Chile, Fabián Leboniek, Milka Castro y también otros colegas, respecto de tratar de comprender cómo en la práctica, ¿cierto?, opera esta normativa, porque al final de esto se traduce en nuestras sociedades en normativa, como la Constitución, que es la gran norma, ¿no? Y estamos enfrentados a sistemas culturales monojurídicos, ¿no? O sistemas jurídicos monoculturales más bien, con fuerte predominio de valores y principios que asocian la justicia con la universalidad de los derechos y la igualdad con la aplicación de esas normativas. O sea, mientras se apliquen las normativas universales a todo el mundo estamos bien, pero ¿y qué pasa con el reconocimiento? Con el reconocimiento de la diferencia. Y lamentablemente esto no es solo algo jurídico, ¿no?, legal, sino también se reproduce en las relaciones económicas, en la jerarquización del poder y en los significados que le asignamos y cómo categorizamos a las demás personas. Yo también comparto que estamos en un muy buen momento político y cultural, podríamos decir, para incorporar esto de la perspectiva de los derechos diferenciados, ¿no? Que aquí nos preguntan, bueno, pero ¿y eso cómo se conecta con los derechos humanos? Y te dejo esa pregunta, Claudia, para ir Bueno, cerrando. los derechos, sí, cómo no. De los derechos hablamos en términos de generaciones, ¿verdad? Generaciones. Entonces tenemos una primera generación de derechos civiles, una segunda generación que suma los derechos políticos, viene una tercera generación que suma los derechos económicos sociales, y ha venido una cuarta generación que ha sumado los derechos diferenciados, ¿no? Esta posibilidad de reconocer que la homogenización daña, ciertas formas de universalizar, la justicia, como vos decías, la educación, de pensar que eso no tiene ninguna connotación cultural, son aculturales esos procesos, ¿no? No, están llenos de significación, están llenos de historia, la de algunos y no la de otros, ¿no? Entonces, los derechos diferenciados han llegado, digamos, a cubrir ese hueco. Y respecto de los derechos humanos, lo que yo estoy escuchando es que a su vez, ¿saben qué? Los derechos humanos tienen una impronta cultural muy fuerte, ¿no? Cuando yo escucho a los kimche, por ejemplo, nosotros pensamos que personas somos solas humanas, nada más, ¿no? Y eso es lo único que nos importa. Y en realidad hay muchos existentes, hay muchos vivientes, humanos y no humanos. Y nuestra idea de derechos humanos, que la tenemos que defender, porque ni siquiera todavía los tenemos garantizados, ¿no? El concepto de, bien, la Convención del 48 no se nos garantiza en todos los momentos, en todos los lugares, en todos los países. No hay que regalarla, pero sepamos que la podemos expandir. Y sepamos que cuando la acotamos nada más que a personas humanas como nosotros entendemos lo humano, le estamos negando existencia a otros seres que para otros pueblos son muy importantes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los nehuenes
o cuando hablamos de los Miem, son existentes. Y están acá, cuando hablamos del Puyú de los Cufique Cheyenne, están acá con nosotros y hacen vida y cotidianeidad. Entonces ahí quedarnos en lo humano, nuestra idea de lo humano es chiquito, pero eso falta mucho todavía. Me parece que estamos en el momento de derechos humanos para todos, tal cual los conocemos, y al contrario, los derechos diferenciados son parte de los derechos humanos. Tenemos derecho a diferencias legítimas, porque los humanos somos heterogéneos y está bueno no homogeneizarnos en una única cosa, ¿no? Así que hay que garantizar todos los derechos. Los derechos se suman, no se restan. Eso es. Bueno, Debbie, tú tenías unas preguntas que nos ibas a hacer que provenían de Facebook. A ver si somos capaces de responder. Queda poco tiempo, ¿no? Bueno, pero esta es la primera. Van a tener muchas sesiones para hablar de muchos temas y profundizar. No hay que angustiarse. No. Sí. Debbie, ¿estás todavía con...? El micrófono. Sí. Bueno, nosotros con Claudia podríamos seguir conversando mucho rato, pero, pero la idea es que esto tiene su tiempo también. Debbie, sí, te escuchamos. Disculpen, en realidad las preguntas que habían en Facebook están muy relacionadas a los temas de interculturalidad, y algunas personas quisieran hacer una diferencia entre interculturalidad, pluriculturalidad y multiculturalidad. Esa era, estoy sintetizando las preguntas de Facebook. Además, creo que hay algunas preguntas en el chat que me parece que pudieran contestarse. Una que a partir de los conceptos desarrollados, y creo que esta está dirigida a Claudia, cómo se relacionan a las relaciones entre los Selknam y otros pueblos originarios en Argentina, cómo los podemos visibilizar. Eso, y creo que en general las preguntas están contestadas, los temas de la dimensión de la cultura, esta dimensión en movimiento, cómo se puede leer, dónde se origina, y yo creo que hay muchas de estas preguntas que van a ir siendo contestadas a través del módulo a partir de ejemplos. Entonces, yo igual diría que no nos asustemos con los conceptos. Las y los antropólogos tenemos estas categorías y estos conceptos, pero se van a ir desarrollando a través de todos los módulos, y vamos a volver una y otra vez a estos temas. Y lo otro es eso, por ahora. Creo que esas son las preguntas hasta ahora, Roberto. Muy bien, gracias. Claudia. Bueno, empecemos con, como decía Debbie, tal cual, ¿no? Pero hay cosas que en realidad no surgen de los antropólogos solamente, surgen de las demandas sociales y a veces surgen de las políticas de Estado, ¿no? Hay una diferencia entre Europa importante que sigue hablando, y Estados Unidos, que siguen hablando de multiculturalismo, ¿no? Y América Latina, que viene hablando de interculturalidad por demanda de los pueblos indígenas. No nos perdamos en el multi, no nos perdamos en el pluri, pero pensemos que, ¿por qué los pueblos indígenas prefieren hablar de interculturalidad? Porque el multi nos puede dar esa idea que todos diferentes y cada uno en su lugar y sin ninguna interacción, sin ninguna relación, ni ninguna responsabilidad mutua de respetarse, ¿no? Somos muy diferentes, cada uno en su lugar, lo que yo llamo cada cual en su cucha. Acá le decimos cucha a la casa de los perros, ¿no? No sé si allá usan esa palabra familiar. Y la idea de interculturalidad justamente lo que apunta es a decir, bueno, estamos conviviendo y es en esta relación que tenemos que aprender a respetar lo que compartimos, ¿no? Y lo que no compartimos. Pero, como me decía una vez una huaychafe muy querida, me decía, bueno, si esto que están haciendo, estaba hablando de políticas de Estado, ¿no? Lo es la interculturalidad, que lo saquen de la Constitución. Esto no es lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces, ahora yo escucho, por eso les decía, estoy escuchando que muchos pueblos empiezan a hablar del interexistir. Nos están llamando la atención, es que en esas convivencias, ¿no?
de las que hablamos y que tenemos que repensar y tenemos que mejorar, tenemos que encontrar mejores maneras más emancipatorias de ser juntos, hay humanos y hay no humanos. Hay vivientes de otro tipo, hay existentes, entonces este interexistir está llamando, yo escucho, lo que yo escucho es, nos está llamando la atención a que a veces los no indígenas tenemos como ideas muy limitadas de con quiénes convivimos, ¿no? Con quiénes convivimos en nuestros lugares, ¿no? Y por eso después tenemos esa relación tan conflictiva con esa cosa que llamamos naturaleza, que la vemos como recurso de la cual podemos sacar solo beneficio y no nos damos cuenta, ¿no?, el daño que le estamos haciendo, entre otras cosas, ¿no? Respecto del pueblo Selknam, ustedes saben que Argentina ha sido un país terriblemente negador, entonces declaró extinciones por distintas partes. Yo siempre le digo a mis estudiantes que podemos hacer una historia de solo con recortes de periódicos, todas las veces que se murió el último Selknam, ¿no? Todo el tiempo. Es una vocación de extinción ideológica la que hay en Argentina. Y hay gente que se está autoidentificando, se viene autoidentificando como Selknam. Muy interesante lo que está pasando en Tierra del Fuego, por lo menos del lado argentino, porque además es una zona con migración, ¿no? Y migración también de gentes de distintos pueblos. Y entonces están justamente tratando de reunirse para ver qué los une como pueblos originarios, y que los diferencia por ser distintos pueblos originarios, algunos de allí, otros venidos de otros lugares, y algunos procesos muy interesantes, porque hablaba con unas personas mapuche que son nacidas y criadas en Tierra del Fuego, y eso no es igual mapu. Y sin embargo, por historias de familia, ¿no?, ya llevan 2, 3 generaciones de haber migrado a Tierra del Fuego, y dicen, es muy raro ser mapuche en Tierra del Fuego. Pero bueno, esa es la complejidad de las identificaciones, las experiencias, ¿no?, de las que se hablaban. Sí, la comunidad Rafaela Ishton, ¿verdad? Sí, fue la primera en ser reconocida como tal, porque saliendo de la narrativa de la extinción, ¿no?, de la Selknam, que se llamaba Nona, además. Exacto. Y acá en Chile no hay reconocimiento jurídico a los pueblos Selknam ni a Oiniken, ¿no?, como en el caso de Argentina. No se reconoce Sí. porque se consideran extintos. Y no se reconoce este autorreconocimiento, autoidentificación de descendientes. Pero yo creo que es un tema, digamos, que en la medida que se fortalezcan y se inicien y se hagan evidentes los derechos, habiendo descendientes, por supuesto que está el derecho al reconocimiento. Así es que yo creo que en Argentina sí haya un reconocimiento a los Selknam, ayuda a que se produzca también acá en Chile, ¿no? Un detallito. Nosotros por primera vez se incorporó una variable de autoidentificación indígena en el Censo Nacional de 2001. Fue criticado porque, digamos, algunos referentes decían que había habido muy poca participación indígena. La cosa que se incorporó una pregunta, ¿hay en esta casa alguien que sea o se considere descendiente de? Y se había hecho un listado de 18 pueblos. Y había otros. Bueno, ahora se reconocen en el país 36, porque muchas identidades silenciadas, negadas, que se habían dado por extintas, están en absoluto proceso, o sea, simplemente los invisibilizaron, ¿no? Pero están en proceso de organización y autentificación. Charrúas, digo, no solo los Selknam, ¿no? Charrúas, huarpes, estalló la categoría Colla, ¿no? Entonces ahora se usaba el Colla para pueblos del noroeste y ahora es Ocloya, Atacameño, Diaguita Calchaquí, digamos, ¿no? Se están empezando a retomar autoidentificaciones que habían quedado silenciadas por mucho tiempo, ¿no? Bueno, son procesos que así se dan. En la medida que se levantan las censuras lingüísticas, que deja de haber tanta represión y tanta estigmatización en el espacio público, la gente sale y dice, bueno, sí soy, ¿no? Y mi abuelita no era rara, mi abuelita hablaba mapuzunún, ¿no? Y entonces yo soy mapuche, por ejemplo. Sí. Sí. Así como aporta
en el chat, porque el chat ahora se está llenando de referencias a los datos concretos de pueblos concretos en esta sociedad, lo cual es un avance para lo que se viene. O sea, nosotros ya no podemos abordar esto por cuestiones de tiempo y porque no nos hemos preparado para abordar esto, pero podemos hacer algunas referencias. Además de los 1144 Selknam que se autoidentifican, dice Beatriz Araya, hay alrededor de 33.000 mapuche, huilliche que se autoidentifican en Magallanes, ¿cierto? Particularmente en Punta Arenas y en Puerto Natales. Entonces, y tiene que ver con lo que tú acabas de decir, Claudia, es gente que hace 100 años migró, o hace 20, ¿cierto? Migró desde no la isla solo, sino del archipiélago de Chiloé hacia el sur, en una dinámica que era parte, ¿no?, de las relaciones. Entonces, ahí está la relación también que se da con los Cahuéscar, y empieza a complejizarse muy fuertemente la situación, pero yo digo que es un avance para lo que continúa, digamos, este curso. Nosotros estamos en esta sesión introductoria, más conceptual, y bueno, yo quiero agradecer, porque entiendo que estamos, Debbie, ya en el cierre. Quiero agradecer muchísimo a Claudia, a Debbie, al Colegio de Antropólogos, y por supuesto hay que considerar que aquí hemos confluido todas las instituciones, digamos, universitarias que tenemos alguna responsabilidad en el estudio de la antropología, en la formación, y eso es un hecho inédito, ¿no? Es un hecho inédito en el país, y probablemente nos está indicando que estamos por fin encontrando áreas comunes, y puede ser esperanzador para el país también y para esta sociedad. Así que es un muy buen momento, y muchas gracias por haber compartido con nosotros estos momentos a todos y todas y todos. Muchas expectativas puestas ahí, ¿eh? Aprovechen a hacer lo mejor que puedan en este momento de la historia. Hasta pronto y gracias por la invitación. Roberto, Claudia, agradecer a nombre, yo creo, de las 231 o 235 personas que estuvimos hoy día presentes en esta conversación, en este diálogo que nos invita. Como alguien nos decía allí, puede que haya muchos conceptos técnicos, pero se nos abre la posibilidad de pensar las cosas de forma diferente. Así que les agradezco profundamente a nombre del Colegio de Antropólogos y de cada una y uno de nosotros que tuvimos el privilegio de escucharlos hoy día. Gracias. Y a las personas que están aquí, varias cosas les tengo que decir. Uno, vamos a enviar el programa actualizado con la bibliografía, lo intentamos ahora, pero no tenemos privilegios para hacerlo. Se lo enviaremos a la brevedad por correo, y la próxima semana nos reuniremos en la segunda sesión de este módulo, y quiero contarles que vamos a conversar sobre los postulados ideológicos que inferiorizaron la diversidad cultural en Chile, y allí vamos a conversar con la antropóloga Magdalena Toledo, con la antropóloga Tatiana Araya, que es parte del directorio del Colegio de Antropólogos también, y con el antropólogo Kenrad de Munter, con Kuhn. Así que los esperamos y las esperamos el próximo martes a las 6 de la tarde. Y esperamos ir construyendo este diálogo en conjunto. Gracias.